Buenas tardes. La Universidad Nacional de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a este seminario virtual, Estrategias y Políticas para promover la economía solidaria frente a los efectos de la pandemia COVID-19. Este seminario es organizado por el programa Sectores Productivos, Competitividad y Comercio de la Escuela de Economía y da inicio el día de hoy al ser las 18 horas para finalizar a las 20:30 horas, según el horario de Centroamérica. Estaremos utilizando esta modalidad virtual de Microsoft Teams y su transmisión y organización en vivo ha sido gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Extensión y al programa Una Vinculación. A continuación, le estaremos dando el pase al doctor Martín Parada, coordinador de este seminario, para que pueda dar sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, estimada Silvia. Expresarles mi bienvenida a los académicos e intelectuales que nos acompañan en esta agradable discusión que tendremos en el día de hoy. Básicamente, efectivamente, la Universidad Nacional, en conjunto con la Escuela de Economía y la Vicerrectoría de Extensión, han querido poner en discusión la problemática de la presencia de la pandemia COVID-19 en América Latina, porque efectivamente ha causado afectaciones inimaginables en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, entre muchas otras afectaciones. Y por lo tanto la capacidad de respuesta debe estar asociada al desarrollo institucional para inducir medidas conducentes al mejoramiento del bienestar de la sociedad. Desde este punto de vista meramente económico, seguramente el mercado actuando libremente no nos va a garantizar la cobertura en materia de bienestar de aquellos grupos altamente vulnerables como las familias de bajos ingresos, las unidades productivas a pequeña escala, las empresas micro y pequeñas y medianas, entre otros agentes que han sido seriamente afectados. Por lo tanto, se apela al criterio de la solidaridad, más que el criterio utilitarista, pienso yo, del mercado, para superar las condiciones adversas, para enfrentar en el corto y mediano plazo esta adversidad. En este contexto se propone realizar este seminario, el cual va a ser el día de hoy y mañana, para generar ideas y reflexión académica que contribuyan a posibles soluciones en el corto plazo. Entonces, hemos invitado a especialistas e intelectuales de alto nivel de América Latina y de Alemania para promover la economía solidaria ante condiciones adversas y ver efectivamente y analizar seriamente las causas y consecuencias de esta pandemia. Y la interdisciplinariedad en el conocimiento de estos expertos creo que van a apoyar mucho la solución desde el punto de vista de las políticas públicas y la estrategia que podría orientarse para solventar esta dificultad. Creo que los participantes, y no tengo la menor duda, son intelectuales, profesionales, interdisciplinarios, que han mostrado serias contribuciones para superar condiciones adversas en el desarrollo de los países de América Latina. Lo otro, quiero resaltar que la participación de distintos países, de Honduras, de El Salvador, de México, de Alemania y de Brasil, nos va a garantizar integrar la perspectiva de distintos contextos. Entonces, no dudo que grandes seres humanos que nos van a acompañar en esta discusión con su amplia conciencia social sobre estos problemas estructurales de nuestras economías, nos van a apoyar y a contribuir en la seria discusión el día de hoy y por supuesto el día de mañana. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Martín. A continuación les vamos a explicar la metodología que utilizaremos en este foro. Primero, bueno, tenemos la participación de una expositora y 3 expositores. Yo estaré en el rol de moderadora y estaré
por supuesto, pues acá facilitando el proceso de la discusión, como también estaré a cargo pues de las preguntas que ustedes que nos están observando y nos están escuchando puedan plantear en el chat que tenemos a disposición. Tendríamos entonces una primera fase que es la de la presentación y posteriormente a una etapa de preguntas y respuestas para continuar finalmente con un cierre a manera de conclusión general. De esta forma estaríamos dando espacio a nuestros y nuestras expositoras, teniendo primero la participación de la doctora María Teresa Toribio Lemos, del programa Núcleas de la Universidad de Estado del Río de Janeiro, quien estaría presentando su exposición relacionada al tema de la economía solidaria regional. A continuación, la doctora Toribio tendría entonces sus 15 minutos aproximadamente para que nos comparta sus palabras y sus estudios. Gracias, buenas noches para todos. Agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de hablar, pero tengo que hablar en español, no es bueno. Hablamos aquí que es portuñol, pero es un trabajo muy interesante que también, como soy historiadora, me interesó mucho por la economía solidaria, pero los cambios sociales y mismo históricos en mi país, especialmente en las regiones del interior del país. Entonces, muy entusiasmada con este tema, porque é uma forma de organização da produção, de consumo, distribuição da riqueza, centrada em la valoração do ser humano, e não em el capital, caracterizado por a igualdade. E nós outros temos alguns programas também acá que explicam bem isto. A economia solidária, que eu vou me referir agora, estou tratando de mostrar em mapa de Brasil, a região Nordeste, uma região muito rica em minerais, muito rica também em economia, em latifúndio, todo, pero uma região muito pobre, muito pobre. E esta economia solidária veio a resolver os problemas das áreas interioranas devido à seca e à falta de lluvia e todo. Então, eu vou falar deste estado que se chama Ceará, CE. Pode passar, por favor. Esta cidade que se chama Canindé, município que se desenvolve o trabalho que vou explicar para vocês, que é cambio muito interessante, onde se passava hambre, onde somente os dueños de terra, os grandes proprietários, tinham força para dominar. E nesta região se começou com na época do governo de Lula, mais ou menos aos 15 anos atrás, se começou entusiasmo muito grande para a criação de gado caprino para ter carne para se comer, para não se morrer de hambre, e também leite, e depois dos derivados de leite, a manteiga, os quesos e outras coisas mais. Então, o povo estava habituado, delante do ambiente, de todos os traumas ecológicos, solo muito árido, criar caprino, porque é mais fácil e come de todo, e se pode ajudar as pessoas a não morrer de hambre. Então, esta economia, nós contamos com a compreensão do trabalho como meio também de emancipação humana dentro deste processo que nós chamamos de democratização econômica. E por isso, me quedou muito, muito interessante, e eu pensei em apresentar para vocês como exemplo de uma economia solidária, uma economia que agora muitos estão chamando de proximidade também. Então, esta economia reafirma
o surgimiento de sectores sociales, de la emancipación de los trabajadores como sujetos históricos. Ahora se da voz. Las personas están abandonadas en el interior del país, en esa región que se llama Canindé, esquecida por todos, incluso por Dios, una región muy árida, y acá ahora tenemos criação, como vimos, de ovino-caprinocultura, leiteria de corte, que está cambiando a vida dessas famílias. E assentamento também de integrantes desse Programa Nacional de Agricultura Familiar. E isso também inibe um pouco a imigração interna do país, porque há um êxodo rural muito grande, não somente para a cidade, como também para Rio de Janeiro e São Paulo e os outros estados do país. Então, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, da distribuição de todas as famílias beneficiadas, com sementes, como frijoles, palmas para os animais também, e uma capacitação para os criadores em manejo alimentar. Também, agora, os bancos estão emprestando também, fazendo investimento, e as pessoas podem pedir dinheiro a crédito, e longo prazo. E para participar do projeto de cabras leiteiras e corte, os produtores realizaram dias de trabalho de silagem, feno, ração. Um fato que nos deixa animados é que, após a entrega de animais, os criadores já estão ordenhando, tirando o leite dos animais e se beneficiando do leite caprino. Então, disminuiu muito a mortalidade infantil. Com este trabalho solidário, que a mortalidade era muito grande, se diminuiu muito e também as pessoas podem viver um pouco melhor. Hoje, Brasil já é o 11º maior produtor de leite de cabra do mundo, com um mercado estimado em 25 milhões de litros por ano. Fundamentais ações de campo desenvolvidas pelo Instituto Agropolos do Estado e da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, escritórios e tudo mais, sindicatos dos trabalhadores rurais e secretarias de agricultura, desses 9 municípios que nós outros estamos estudando, apenas um, de Canindé. Há um projeto do governo intitulado La Cabra Lecheira. Pero este projeto mesmo, cambiando o governo, saindo do governo de PT, do Partido dos Trabalhadores, mesmo assim, aí dando um seguimento. Estes habitantes dessa região, estes pequenos proprietários, estão começando, através de cooperativas e associações, eles estão podendo trabalhar de uma maneira solidária, de uma maneira de proximidade. Então, eu penso que é um exemplo bueno. Também, esta economia do nordeste do país ha influenciado as outras partes, que muitos de estes trabalhadores do interior, criadores de gado caprino e tudo mais, estão também vivendo na cidade. E acá, em uma região da periferia de Rio de Janeiro, por exemplo, ou na periferia de São Paulo, estão também fazendo criação de gado caprino e de outros que não vão trazer muitos custos e tudo mais. E assim pode ter uma renda familiar e autogestão. A importância é a autogestão de seu trabalho. E a caprinocultura de corte fortalece também essa cadeia alimentar. E a carne caprina é uma carne que é muito procurada em los mercados, e se vende muito. E então, como as cabras reproduzem com uma grande facilidade, então há uma facilidade e também uma satisfação de se criar. Enquanto os criadores de bovinos estão com as mãos na cabeça para salvar seus animais. O gado bovino está morrendo, e não há, quando há seca, não há água, não há nada. E os criadores não têm comida, não há maíz, não há outras coisas para dar para eles. E nós outros escrevemos assim, que nunca eu escutei falar que
chivo, uma cabra venha a morrer de hambre ou de sede. O leite de cabra é potencialmente tido como produto de inclusão. Nós outros temos que trabalhar a inclusão do homem de campo, a inclusão dos pobres, a inclusão dos excluídos. Porque nós outros temos uma sociedade extremamente desigual, onde a maioria da população brasileira que vive lejos da cidade, lejos dos apoios governamentais, vive excluído, é um povo invisível. Então, estes invisíveis, agora, dentro deste sistema de economia solidária, também tem um momento agora de sua visibilidade. Tem que comer, tem que beber leite e tem também que los fixem em el suelo. Não há necessidade de sair para procurar outras partes para viver. Então, pensando nestes cambios e pensando também na democratização, em criar o homem de sentimento de nacionalidade e de identidade com a região. Então, nesse sentido, eu creio que não somente só a economia solidária do ponto de vista de sobrevivência destes homens excluídos da sociedade, de los privilegiados, pero também por construir uma identidade própria que pode se sentir valorizados e também porque a partir desta identidade eles se incluíram em uma sociedade altamente estratificada, uma sociedade que não permite outro ponto de vista para viver. E uma coisa importante, que estamos na época de pandemia, estamos na época de pandemia, estamos numa época de crises de doenças muito grande, e neste sentido, esta economia permite o isolamento, permite um distanciamento social, e, portanto, nestas áreas que não têm tanto contato assim, o número de mortes está diminuindo, apesar deste governo, me desculpe, pero tenho que falar deste governo brasileiro fascista e que está matando a seu povo, não está atingindo tanto a economia do interior do país. Então, há uma exceção. Eu pude ler alguma coisa mais sobre isto, que é muito interessante e muito importante. Os cambios, não só econômicos, mas os cambios sociais e os cambios culturais. Agora temos um conhecimento grande também da cultura do homem do interior, desta cultura pluricultural, desse país multicultural que é o Brasil. Então, eu creio que está chegando o meu tempo e gostaria de dizer que é muito importante que se proceda sempre e que nós outros tenhamos mais e mais apoio de gestores, de microempresários, que estão criando microempresários. E nessas regiões que não se tinha nada, que o homem não sabe ler nem escrever, ele agora pode ser um microempresário, pode pedir dinheiro ao banco e pode viver uma vida com dignidade. Pero, claro, que não é para todos, pero aqueles que estão se vinculando a este tipo de trabalho. Isso é muito importante, e nesse sentido, eu agradeço muito a invitação, porque tive a oportunidade de falar um pouco de uma cultura, de uma sociedade que não se conhecia, que não se habla, mesmo aqui em Brasil, pouca gente habla de ellos, pouca gente sabe que a leite de cabra, o queso de cabra maravilhoso, que a carne de cabra tem todo este trabalho por detrás de pessoas que se dedicam a este tipo de trabalho. E entre eles também há uma divisão muito interessante daqueles que cuidam e daqueles que vão industrializar os produtos. Então, eu creio que o meu tempo já está esgotado. Agradeço muito e graças. Okay. Doctora María Teresa Toribio, le agradecemos muchísimo sus palabras y compartir su experiencia en Brasil, en estas comunidades. Y sí, me disculpo porque por la premura del tiempo no la presenté como correspondía.
Así que no la voy a dejar por fuera, sino que me voy a referir, claro, como usted lo merece, para presentarla, aunque sea al final. Pero bueno, estas cosas a veces Gracias pasan. por todo. Gracias. La doctora María Teresa Toribio Brites Lemos, de Brasil, tiene un doctorado en filosofía y un postdoctorado en la Universidad de Varsovia, en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Es miembro de la Red Profesional Panamericana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, como también de los programas de posgrado de Historia Política y del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, en Brasil. Es coordinadora del Grupo de Estudio de las Américas, del Núcleas, y autora y coordinadora de distintos libros sobre América Latina y las revistas Latinidad, Transmisión y las Américas, en las líneas de investigación, política y cultura, sociedad y cultura, derecho de las ciudades. Es catedrática de Historia de América y bueno, y hoy nos acompaña desde entonces este tema que desarrolló. Muchísimas gracias y a continuación estaremos presentando a nuestro siguiente expositor. En Gracias. este caso, nos acompaña el doctor Andreas Stamm, investigador del Instituto de Desarrollo Alemán de Alemania. En este momento está haciendo un gran esfuerzo por acompañarnos a estas horas de las madrugadas en Alemania. Muchísimas gracias. Y estudió geografía, economía y sociología agrícola en las universidades de Frankfurt y Göttingen. Es doctor de geografía económica de la Universidad de Marburgo y ha realizado estudios sobre efectos del ajuste estructural sobre el desarrollo territorial económico en Costa Rica. También ha sido docente dentro del programa DAT de la Fundación Friedrich Ebert, aquí en Costa Rica con la Universidad Nacional a finales de los años 90, y se ha destacado como investigador y asesor de políticas del Instituto Alemán de Desarrollo en temas como cadenas globales de valor, ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible, sistemas de calidad y competitividad y transformación ecológica, compras públicas como instrumento para el desarrollo sostenible, y actualmente es director del programa de infraestructura de calidad del GIS en Etiopía. Entonces, don Andreas, usted tiene la palabra y bienvenido. Nos estará presentando su presentación sobre compras públicas, un instrumento efectivo para activar la micro y pequeña empresa en América Latina. Bienvenido. Don Andrea, ¿sería tan amable de revisar su micrófono? Ok. Perfecto, gracias. ¿Ya me están escuchando? Sí, señor, ya lo escuchamos. Ok. Bueno, otra vez, yo quiero agradecer a la Universidad Nacional la invitación para compartir con este seminario importante del día de hoy. Y quiero compartir algunos resultados de investigaciones que hemos hecho aquí en el instituto en los últimos 3 años sobre el tema de las compras públicas, un instrumento para fortalecer o para promover el desarrollo sostenible, y hoy específicamente un instrumento efectivo para fomentar las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica. Creo que es una política subutilizada en la mayoría de los países, y yo creo que ofrece muchas oportunidades ahora en
para combatir la crisis social y económica después de la pandemia. Por eso quiero compartir alguna información. No voy a leer todas las láminas en completo por razones de tiempo, pero con gusto hago accesible la presentación a todos los que se interesan. Voy a empezar con la lámina que explica un poco qué es la discusión sobre las compras públicas sustentables o sostenibles. Hay una definición muy reciente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que es una red de prácticamente todos los ministerios a cargo de las compras públicas en Latinoamérica y Canadá. Y ellos definen las compras públicas sostenibles que buscan asegurar que los productos y servicios adquiridos por los gobiernos sean lo más sostenibles posible, tanto para generar el menor impacto ambiental, así como para producir el mejor impacto social. Eso es la definición que esta red puso en su publicación bastante reciente. Entonces, esta política tiene potencial para contribuir a todos los tres ejes de lo que es el desarrollo sostenible: el eje económico, el eje social y el eje medioambiental. Y por eso es una política atractiva, digamos, para resolver varios de los problemas que este planeta está enfrentando. Y se enmarca dentro de lo que es el objetivo del desarrollo sostenible número 12, que es el consumo y la producción sostenible, y hay un subobjetivo dentro del objetivo número 12, que es las compras públicas sustentables. Así que tiene bastante peso, digamos, en el debate internacional. Los problemas aparecen cuando se empieza a implementar. ¿Por qué es relevante el tema de las compras públicas? Simple y sencillamente porque el Estado o las compras del Estado participan en un porcentaje relativamente alto a los productos internos brutos de casi todos los países. Aquí tengo algunos datos no muy recientes, pero se puede ver que en la Unión Europea, alrededor de un 16% del Producto Interno Bruto viene mediado por las compras públicas. Entonces, el Estado tiene ahí una opción, digamos, de fomentar cadenas de valor más sostenibles en todas las dimensiones de lo que es sostenibilidad, cuando vincula, digamos, las compras con criterios sociales, medioambientales y económicos. En algunos países el porcentaje es mucho mayor, pero en general uno puede decir que en casi todos los países entre un 15 y un 20% del Producto Interno Bruto va a través de las compras del Estado. Así que tiene mucho potencial y yo digo que es un potencial a veces subutilizado. Interesante es que en algunos países de Latinoamérica las compras públicas tienen o se mencionan en las constituciones políticas. Por ejemplo, en Ecuador se hace referencia a las compras públicas para fortalecer la economía popular y solidaria y de la micro, pequeña y mediana empresa. Bolivia, similar, República Dominicana también. Entonces hay algunos países que lo tienen alto en su lista de prioridades políticos. Y del mismo documento de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, ¿qué son las ventajas cuando se integra la micro y pequeña empresa a las compras públicas? Porque es el tema de hoy. Cuando se logra integrar a la micro y pequeña empresa, se logra mejor inclusión económica y productiva, muy importante ahora en los tiempos de crisis sociales y económicas. Las compras públicas pueden ser un incentivo, digamos, para formalización de las microempresas.
puede dinamizar la economía de la micro y pequeña empresa y crear empleo, y mejora la capacidad y competitividad de las micro y pequeñas empresas. Y finalmente, y lo me parece importante en el contexto actual, es que también se observan ahorros en el gasto e inversión pública, digamos, cuando se logra una inclusión de las microempresas en las compras. Brevemente, hay diferentes formas, digamos, como cómo acercarse, digamos, al tema, diferentes modelos, digamos, de libre competencia, competencia con preferencias, competencia focalizada o limitada. Eso es una publicación de la Organización Internacional del Trabajo de hace 3 años y les dejo los detalles en la presentación si les interesa. ¿Cómo se puede hacer realidad, digamos, la compra pública dirigida a la micro y pequeña empresa? Principalmente hay 2 modelos. Uno es, se hace una reserva de mercado y el otro son mecanismos de preferencia. Necesito entrar un poco para entender, digamos, a qué se refiere eso. Se pueden poner y se ponen en algunos países cuotas nacionales, entonces cierto porcentaje de la compra pública tiene que venir de producción y valor agregado nacional. Se pueden hacer convocatorias limitadas, por ejemplo, exclusivamente dirigida a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, por ejemplo. Se pueden dividir ofertas o se pueden invitar ofertas por volúmenes parciales, que es una forma porque la microempresa y la pequeña empresa tienen problemas de responder a grandes demandas, digamos, del Estado. Entonces se puede dividir las licitaciones en diferentes partes. Y otra forma, y eso me parece importante en el contexto, la subcontratación obligatoria. Entonces yo puedo, cuando yo hago una licitación pública, invitar a medianas empresas y que ellos se comprometan a subcontratar a la microempresa dentro del valor agregado de lo que ellos ofrecen. Mecanismos de preferencia, por un ejemplo de Colombia que me voy a brincar. En general, digamos, lo que se hace es que el Estado, al comprar productos o servicios, valora, digamos, las ofertas y un 80% en casi todos los países es precio y calidad. Lo común, digamos, cuando un Estado quiere comprar productos y servicios, y los criterios adicionales son un 10 o un 20%. Hay muchas experiencias en Sudáfrica, por ejemplo, pero no voy a entrar en detalles ahora. Bueno, las microempresas y las pequeñas empresas tienen debilidades en responder a las compras públicas, principalmente falta de capacitación. No logran identificar las demandas y oportunidades de venderle al Estado. Altos niveles de informalidad, lo que limita su capacidad legal para ser habilitado como postor u ofertante en los procesos de compras estatales. Heterogeneidad, dispersión y poca organización empresarial y comercial. Limitaciones para acceder al financiamiento, limitaciones en su capacidad de gestión empresarial y técnica. Y esto me lleva a la propuesta de que la subcontratación con empresas ya más formales puede ser una solución para integrar a la microempresa en las compras públicas. Pero voy a referirme a lo que significa para las políticas en pocos minutos. Voy a abrir esto nada más. Los estudios hacen una diferencia entre diferentes productos que el Estado pide, digamos, de los ofertantes. Pueden ser productos tecnológicos, productos más estandarizados,
y para todo, prácticamente para todo grupo de productos se puede identificar nichos para la micro y pequeña empresa. Cuando se organiza, eso es importante. Voy a continuar. Nosotros hicimos un análisis de las compras públicas de Costa Rica hace 2 años y si vemos las mayores partidas, digamos, de las compras públicas, hay muchos que yo diría que ofrecen opciones para la micro y pequeña empresa, principalmente cuando se subcontrata de empresas más grandes, por el mantenimiento de equipo de transporte, mantenimiento de instalaciones, edificios, instalaciones, vía de comunicación terrestre. Todos estos son áreas donde la microempresa no por sí sola, pero en forma organizada y o subcontratada de empresas más grandes puede jugar un papel. Nada más un ejemplo, en Honduras se tiene un programa, digamos, de comprar para los hospitales del país tortillas a microempresas locales y no a empresas comerciales. Los detalles los pueden ver en la publicación que aquí menciono. Lo que me parece importante es que la integración de la microempresa no es fácil. Ya vimos las debilidades que tiene la microempresa, entonces lo importante es que varias agencias tienen que cooperar. Se necesita cooperación horizontal y también vertical. Y hay que crear un marco legal, entonces es todo un proceso de reformas políticas que a veces son necesarias para incluir la microempresa en las compras. Un tema que me parece también importante es para facilitarles a los compradores públicos el acceso, o decir, cuáles son las empresas que califican como micro o pequeña empresa. Ya hay, en muchos países de Latinoamérica, hay sellos, certificados y sellos que la empresa puede llevar, digamos, para decir, bueno, yo califico como una empresa. Eso es, por ejemplo, empresas que incluyen a gente con discapacitaciones en su planilla, hecho a mano, un sello en Colombia para manufactura artesanal, en Brasil, agricultura familiar, manos campesinos, en Chile, Costa Rica tiene un sello PYME, y Argentina tiene también agricultura familiar y marca colectiva. Es un instrumento que no se utiliza plenamente, y eso es una pregunta que no puedo contestar, y es un área de investigación que me parece importante, porque hay sellos que podrían facilitarles a los compradores públicos su labor. Don Andreas, su tiempo. Ya sabía que me voy a... nada más para no brincarme el tema, hay también programas para incluir precisamente empresas guiadas o en manos de mujeres. Por ejemplo, hay un programa del Centro Internacional de Comercio que se llama Empoderamiento de la Mujer a través de las compras públicas. En República Dominicana hay reglamentos claros que dan preferencia a microempresas dirigidas por mujeres, previamente. Bueno, última lámina, perdón si me... Bueno, entonces yo creo para el contexto de hoy, integrar a la micro y pequeña empresa en las compras públicas permite buscar simultáneamente varios objetivos, y eso es esencial en la fase ahora posterior a la crisis COVID-19. Requiere cooperación horizontal y vertical entre varias líneas de política pública y donantes.
clara expresión de intenciones del más alto nivel de política de administración o la mención en una constitución de un país. Yo pienso que las compras descentralizadas de los municipios, por ejemplo, son más adecuados para la integración de la MIPE, podemos discutirlo. Yo quiero volver a mencionar la subcontratación como una alternativa viable para la integración de la MIPE. Lo que se requiere es una administración pública independiente, eficiente y eficaz, y se necesita apoyo de otras entidades de la administración pública y a veces de donantes internacionales. Bueno, eso brevemente sobre un tema bastante complejo. Les agradezco. Aquí tienen la página web de mi instituto, ahí van a encontrar un poco sobre nuestra investigación en la temática de las compras públicas sustentables. Gracias. Muchísimas gracias, don Andreas, por compartirnos su experiencia realizada desde este instituto y diferentes países. Estas son el tipo de investigaciones que también nos permiten tener una noción del Estado, ¿verdad?, en América Latina y las formas también de organización. A continuación, continuaremos con Javier Suazo, como conferencista o expositor en este foro. Me voy a referir a don Javier, ¿verdad? Un poco para presentarlo acá desde lo que es su trayectoria. El máster Javier Suazo es académico de la Universidad Autónoma de Honduras. Es economista, máster en política económica y relaciones internacionales y tiene estudios doctorales en ciencias económicas. Ha sido catedrático de la UNAC y profesor visitante del posgrado centroamericano en economía y planificación y desarrollo, como también de la maestría latinoamericana en trabajo social y la maestría en ciencias políticas de la UNAM. Es presidente de la Asociación Hondureña de Desarrollo e Investigación Económica, consultor nacional e internacional en temas de diseño de políticas económicas, agrícolas, desarrollo local, reforma del Estado y MIPYMES. Además, fue asesor ministerial en temas de políticas agrarias y diseño de proyectos y agendas de competitividad rural. Jefe de planificación de la alcaldía de Tegucigalpa. Y en actualidad se desempeña como catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM en las carreras de Sociología y Desarrollo Local. También ha sido consultor independiente y colaborador de revistas especializadas en realidad latinoamericana y pensamiento crítico y progresista. Finalmente, bueno, posee 30 años de experiencia en política agraria en democracia, reforma agraria y reivindicación de derechos humanos. Sus publicaciones justamente han sido vinculadas a estas áreas. A continuación, entonces, nos presentaría la presentación, estrategias y políticas para promover la economía solidaria frente a los efectos de la pandemia COVID-19. Don Javier, tiene usted el uso de la palabra y bienvenido. Bueno, muchas gracias a la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, de la cual hace ya un tiempo fuimos participantes de sus enseñanzas. Un saludo a compañeros de estudio, Gerardo Jiménez Porras, Rafael Díaz Porras, todo el grupo que formamos en aquel tiempo, y a los maestros que tuvimos la oportunidad de compartir, don Franklin Klammer, don Windirsen, todavía están en Costa Rica. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema de la economía solidaria en dos bloques, uno referido básicamente a las unidades de producción familiar campesina y el otro ligado básicamente al sector informal periurbano y urbano de países de Centroamérica, en el cual una organización
solidaria bueno, el objetivo del evento es la promoción de la economía solidaria, pero básicamente este objetivo tiene dos objetivos complementarios, y uno básicamente a la fortalecimiento de la institución a este tipo de economía que ha estado fuerte en algunos países, en la mayor parte. Y el otro se refiere al rol que deben asumir actores tradicionales y actores nuevos en este proceso de fortalecimiento de las economías solidarias en el marco de la pandemia del COVID-19. En ese sentido, vamos a presentar dos referencias importantes para ver esto de la economía solidaria, que es un análisis de lo que estamos viendo con la pandemia. El gráfico lo que presenta es una evolución de los casos COVID-19, un poco de los más actualizados posible en la región, y miramos 3 países importantes con curvas bajas, aplanadas, si se podría llamar así, como Belice, Nicaragua y Honduras. En el caso de Nicaragua hay algunas dudas, pero interesa la parte de Belice y Costa Rica, y en menor grado El Salvador, en este esfuerzo por tratar de combatir la pandemia. En ese sentido, uno se pregunta, ¿será solo como Costa Rica o parte de El Salvador que tienen que explican un poco este bajo crecimiento en los casos, o tiene mucho que ver también otros factores ligados a la participación social, porque cumple unidades de servicios en la bate de estos tipos de problemas que se enfrentan? Es decir, cómo se integra la sociedad civil al sistema de salud institucional integrado desde las regiones. En el caso de Honduras y Guatemala, Panamá, este problema del debilitamiento de los sistemas de salud, pero también tenemos una debilidad en cuanto a la integración de los sectores sociales a ese sistema. A la caída del PIB en la región centroamericana, que una proyección de CEPAL Don Javier, ¿podría poner su micrófono? Lo tiene silenciado. Creo que hemos perdido señal con don Javier y tiene problemas de conexión. Bueno, parece que don Javier ha tenido problemas de conexión. En este momento estaríamos dándole bueno, acá está de nuevo. Vamos a ver si se puede incorporar. ¿Aló? ¿Estamos? Estamos retomando, don Javier, entonces puede continuar. Tenemos bastante variabilidad en la comunicación. Bueno, les hablaba de estos dos elementos importantes, pero ¿por qué son importantes estos dos dentro del punto de vista de la economía? Porque en el caso de la pandemia, la parte de la participación social es muy importante, es decir, de la organización social, y en el caso de la economía del producto, tenemos un producto que no visualiza mucha participación de economías, unidades productivas solidarias dentro de ese producto, es decir, que tanto estas economías son más afectadas
dentro de esta pandemia. Ahora, a partir de eso, hemos desarrollado dos conceptos importantes. El concepto de economía solidaria a partir de la red latinoamericana de economía solidaria alternativa, en el sentido de que este concepto dinámico se refiere básicamente a una participación efectiva de diversos actores dentro del proceso, y esa participación efectiva de los actores dentro de este tipo de economía cambia con coyunturas como las actuales, como la crisis que hemos enfrentado económica, 2008 en Honduras con el golpe de Estado, el Mitch anteriormente, para poner un ejemplo, y en el caso actual con la pandemia, que es parecido en otros países. Entonces, ¿qué se rescata dentro de esto para poder proponer algunas políticas alternativas que permitan acompañar los esfuerzos de los gobiernos? Que muchas veces los gobiernos están desarrollando políticas que tienen poca participación, los actores que están ligados a la economía solidaria, pero que están impactando negativamente o en algunos casos positivamente en estas economías. Una de ellas es el fortalecimiento de las unidades de producción familiar campesina. En Honduras, para el caso, 65% del producto sectorial agroalimentario es generado por unidades campesinas menores de 5 hectáreas y 77% del empleo en unidades un poquito mayores, pero siempre producción campesina. El segundo elemento, en ese caso de las unidades campesinas, es importante ver que en esta época de crisis y de pandemia, las unidades campesinas se hacen más visibles por el hecho de que hay una, ¿cómo se llama?, caída en la producción mercantil, y en este sentido se revitalizan unidades productivas donde el fin de lucro no es el más fundamental, sino el consumo y la reproducción material de las mismas familias. Las comunidades étnicas igual están involucradas en este sentido, en el hecho de una protección a dichas comunidades en el tema de la producción alimentaria y de sus territorios. El otro elemento importante tiene que ver con los mercados comunitarios y de abastos, que nosotros no los hemos todavía potenciado como se deben, para permitir que economías y productores pequeños puedan intercambiar productos y intercambiar otro tipo de activos y de conocimientos en ese sentido. Y además de ello, estamos con la red de sistemas de crédito solidario. Por lo general, las políticas ligadas al COVID son políticas donde el sistema financiero tiene una mayor participación, y muchos de los créditos que se canalizan tienen que ser canalizados a través de instituciones avaladas por comisiones de bancas y seguros y por bancos, pero que rechazan mucho de la dinámica natural del crédito solidario. Y el otro, los grupos y asociaciones comunitarias urbanas y periurbanas en el aspecto de el consumo de alimentos. Digamos, en Honduras ha sido muy evidente lo que le llaman las ollas comunitarias de mujeres que han sido afectadas por la violencia, pero que se organizan para garantizar el consumo de alimentos de sus familias y enfrentar el futuro a través de la organización y el consumo de alimentos comunitarios. ¿Cuáles podrían ser algunas de las políticas que deberían acompañar este proceso de fortalecimiento de la economía solidaria? Hemos presentado en la gráfica varias políticas. Uno de ellos es que ya existe un instrumento latinoamericano para acompañar esas políticas, que es el programa de apoyo a las economías campesinas y seguridad alimentaria del CELAC, pero que lo tenemos hasta el 2025 y debemos actualizarlo a 2030. Este programa es avalado por los países y debe servir de referencia para apoyar este tipo de economía. El Fondo Financiero de Apoyo a la Economía Solidaria Regional y comunidades regionales, principalmente en países, todavía no lo hemos concretado.
Tenemos que incluir el Observatorio Regional de Economía Solidaria para Centroamérica. En la actualidad tenemos serios problemas de información para poder identificar la producción, digamos, en el agro de este tipo de economía y los requerimientos que necesitan para poder reproducirse. Políticas de crédito agrícola y comercial subsidiado manejado por redes financieras comunitarias. No la tenemos todavía como tal dentro de la pandemia, pero es una exigencia en el caso de Honduras, de las regiones, y Nicaragua igual. Mercados regionales de abasto y comercio justo también en algunos países ya existen, pero todavía son insuficientes en otros. Nosotros, el caso de Honduras, tenemos mercados de abastos en cabeceras departamentales, pero hoy nos hemos dado cuenta que ocupamos mercados de abastos y comercio justo en regiones. Redes de consumo de alimento básico en zonas y colonias. También tenemos el problema. Nosotros hemos evaluado la política del gobierno, en el caso de Honduras, de la Bolsa Solidaria, y hemos demostrado en algunos trabajos de que esta bolsa ha sido un poco inequitativa porque participan sectores que no son beneficiarios de la misma, son sectores que tienen mayor capacidad de esos servicios. Políticas nacionales diferenciadas por tipo de productores, bueno, se han perdido en el agro nacional y regional. No sabemos realmente cuántos productores han quedado de maíz, de arroz, de frijol. Las instituciones regionales, ICA, por ejemplo, no tiene base de datos sólida sobre la producción alimentaria en la región por tipo de productores, por orientación del tipo de producción. Entonces ocupamos renovar eso. Centros regionales y territoriales de capacitación técnica, innovación y emprendedurismo liderados por los propios innovadores locales, no tanto por la institucionalidad pública, que tenemos un sesgo un tanto burocrático en ese sentido. Y finalmente, en esto de las políticas es importante la institucionalidad y la gestión del desarrollo. En la economía solidaria se ha aceptado en algunos momentos que es solidaria porque es social, y social porque representa gremios, y los gremios son los voceros de este tipo de economía, es decir, las organizaciones, ¿cómo se llama?, obreras, pero ocupamos crear mecanismos institucionales de representación y participación propios de la economía solidaria, tanto a nivel de regiones como a nivel de gobierno central. Y en otros aspectos ocupamos también tratar de fortalecer esta institucionalidad para que pueda redireccionar la gestión del desarrollo a nivel de los territorios, ya que actualmente el enfoque que hemos estado utilizando dentro de la pandemia, antes de la pandemia y que parece que va a seguir, son enfoques de proyectos de competitividad, donde el objetivo fundamental es no el lucro, que ese es un objetivo básico, sino la orientación de la producción para el mercado internacional, cultivos no tradicionales, que tienen fuerte impacto negativo en la producción, en el ambiente y en la producción de bienes salarios. En la actualidad, Centroamérica está entrando ya a la degradación que impone el Tratado de Libre Comercio, y en ese caso muchos de los productores pequeños que tenemos van a ser duramente afectados, ya están siendo afectados, y ocupamos no solo renegociar el tratado, sino también en la actualidad destacar el producto nacional, es decir, todo lo que es producción para el mercado interno debería de valorizarse más. Nicaragua tiene una política en ese sentido de darle una marca a los productos locales, nacionales, para diferenciarlos de los productos importados. En la mayoría de los casos, algunos productos vienen, ¿cómo se llama?, subsidiados por el Estado, y en otros sentidos usan mucho semilla transgenizada. Y eso nos está afectando mucho. Entonces, en ese sentido, las políticas... Perdón que lo interrumpa, don Javier, nada más para que tome en cuenta el tiempo y podamos ir cerrando, ¿verdad?, su exposición. Gracias. Estamos cerrando en ese sentido de fortalecer estas unidades productoras campesinas, se hacen más visibles con el COVID-19, y por el otro lado las redes comunitarias de alimentos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Ahí, pues no queda duda de que cada región, territorio, comunidad, sectores productivos buscan de manera alternativa estrategias para enfrentar este cambio. A continuación nos estará acompañando con su presentación don Luis Francisco Corrales Ulloa. Él es académico de la Universidad Técnica Nacional en Costa Rica y es administrador de negocios y economista con 33 años de experiencia en el mercado laboral, en especial interés y desarrollo en temáticas de emprendimiento y desarrollos económicos territoriales para el impulso de oportunidades empresariales e inclusión financiera. Ha sido gerente comercial de microfinanzas pymes y desarrollo empresarial, director regional del Banco Nacional, director corporativo de Banca de Desarrollo MIPYMES del Banco Nacional, director de Banca Rural y Microfinanzas Integrales del mismo banco. Ha brindado asesoría nacional en el sistema de garantías mobiliarias y trabaja en docencia vinculadas a las áreas de innovación empresarial e investigación aplicada de la Universidad de Costa Rica, como también en el área de economía de la Universidad de la UACA Latina, de la Universidad Estatal a Distancia y actualmente de la UNED. Es máster en gestión sostenible de medio ambiente, responsabilidad social y corporativa, y Agenda 21 de la Escuela Europea de Negocios. Máster en Administración y con mención en Mercadeo Ejecutivo de la Universidad Estatal a Distancia. Tiene un posgrado en Macroeconomía Aplicada de la Universidad Pontificia Católica de Chile y es egresado de la Maestría de Economía con mención en Evaluación Social de Proyectos. Entonces, máster don Luis Francisco Corrales Padilla estaría presentándonos su conferencia sobre economía del bienestar en Costa Rica, un punto de vista desde la conducta de la persona emprendedora. Así que tiene la palabra y bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches tengan todos. Y bueno, buenas madrugadas allá por el lado de Alemania, ¿verdad? Gracias a la Universidad Nacional por darme el espacio. En realidad yo últimamente lo que hago es trabajar mucho con temas de emprendimiento y lo que les quiero hoy presentar es más o menos una motivación de una nota técnica que acabo de sacar, de realizar, relacionada con temas de conducta emprendedora. Y bueno, eso es un poco lo que quiero contarles, aportar de cara a este tema de la economía del bienestar y la economía solidaria. Básicamente el objetivo de esa nota técnica, y me gusta ponerlo ahí como un corazoncito y a veces nos olvidamos de los objetivos en las cosas y esto es fundamental. El objetivo de la nota es tomar conciencia de que estamos en la era de ser emprendedores y tomar conciencia del rol que tenemos cada una de las personas en materia de bienestar, en materia de que la sociedad mejore en el bienestar. Y me tomo el atrevimiento, de hablar de los 5.111.238 habitantes que según el INEC, proyección junio 2020, tenemos. Y yo creo que estamos en la era del emprendimiento. Cada vez me convenzo más de eso, cada vez me cuesta más encontrar diferencias entre emprendimiento y empresariedad. Y definitivamente el emprendimiento no solo pasa por emprender a la hora de hacer negocios, sino también a la hora de intraemprender, que para eso hay mucho material y mucha documentación. Entonces yo como colaborador de una organización, sea esta pública o privada, me obliga también a intraemprender. Y bueno, y eso no es más que soñar, enfrentar retos, innovar, aportar, persistir.
Entonces creo que ese embudo del emprendimiento nos está llegando a todos, no importa el tipo de empresa que tengamos, de cómo la definamos, sea esta desde el punto de vista de generadora de renta, sostenible ambiental, responsable social o filantrópica. Y una parte muy importante que a mí me gusta y que le presto muchísima atención es a la informalidad forzada. Y creo que ese es un elemento esencial y mucha de esa informalidad forzada obedece a que muchas personas intraemprendedoras no están haciendo bien su tarea. Entonces yo un poco lo que planteo en el artículo es bajémosle un poco el piso a ese tema del consumismo y premiemos un poco más el emprender, que ya vimos nos atañe a todos. Entonces, claro que yo no estoy diciendo que consumir no sea importante, pero sí es importante primero emprender. Para consumir yo ocupo emprender y probablemente parte relevante de las finanzas saludables de cada una de las empresas y de cada una de las personas está detrás de esta temática. Entonces estoy sugiriendo un cambio de paradigma en la forma de medir el bienestar cuando hablamos más de emprendimiento que de consumo. Y entonces la nota básicamente habla de dos elementos, como elemento de la economía social, de la economía del bienestar, es sumamente importante la inclusión emprendedora, ¿verdad? Y si todos somos emprendedores, ¿cómo generamos una inclusión emprendedora? Entonces viene una parte que obedece a mí mismo como persona, la autoinclusión, y otra parte que está asociada en el apoyo. Y esa es donde está la solidaridad. Entonces, yo no puedo ser más solidario que autoincluyéndome yo, pero además tengo que entender cuál es mi rol de apoyo cuando me corresponde realizarlo. Y lo digo claramente porque hay muchas personas también que no solo emprenden en negocios, sino también intraemprenden, son colaboradores de negocios. Entonces esa mezcla de apoyo y de negocio generador puede perfectamente calzar para una sola persona, pero desde el punto de vista de la economía podemos hacer las diferencias entre los dos campos de acción. Entonces son dos caras necesarias en la contribución del bienestar para potenciar los recursos con que cuenta la economía. Recuerde que la economía del bienestar, la economía solidaria, habla de potenciación de recursos. Entonces, esa inclusión, para hablar de inclusión emprendedora, definitivamente tenemos que entender cuál es la pirámide de emprendedora, ¿verdad? Muy análogo a la pirámide empresarial. Y es más, si ustedes ven, ni siquiera puse una pirámide, puse un cono, ¿verdad? Porque las mismas diferentes peldaños de la pirámide son dinámicos. Ahí hay mucho dinamismo a lo interno, ¿verdad? Y yo quisiera, dentro de ese concepto de los paradigmas, rescatar el paradigma darle mucha fuerza a la base de la pirámide. A veces le ponemos muchísima atención solo a la parte de arriba de las pirámides, pero dentro de este contexto del emprendimiento es esencial la base de la pirámide. Esa base debe ser sólida. No todos logran escalar, y es más, no todos quieren escalar. Eso es importante, y a veces cuando nos hablan de crecimiento y crecimiento y crecimiento, a veces nos meten una serie de presiones que si no logramos alcanzar la cúspide, definitivamente nos frustramos. Y aunque el individuo es un ser humano que está lleno de frustraciones y alegrías, y eso hay que entenderlo a la hora de que hace un análisis de economía del bienestar, tenemos que bajarle un poco el nivel a eso y darle mucha fuerza a la base de la pirámide. Estar en la base no es negativo. En la base yo puedo estar estable. La base es la escuela, es el semillero. Desde la base se pueden arrastrar falencias también. O sea, he visto desde el punto de vista emprendedor muchas falencias aún cuando hablamos de emprendimiento o de empresas, muchas falencias en las gradas, en los escalones altos de la pirámide. Entonces yo hice una simulación en el 2019 con 80 casos de esta base de la pirámide emprendedora. Mucha gente que emprendió por operación, como decimos aquí en Costa Rica, arroz y frijoles, por necesidad, porque no me quedaba de la otra, muy típico de estas épocas de pandemia. Y aunque no quiero generalizar, ni se puede generalizar el estudio,
sí es importante que de ese estudio se desprende una serie de reflexiones dentro de los dos contextos que hablábamos antes, de la autoinclusión y de la inclusión, porque otros me apoyan, porque otros juegan su rol y porque simple y sencillamente mi nivel de oportunidades se incrementa. Entonces, desde el punto de vista de la autoinclusión, la nota técnica hace referencia de una manera más técnica a temas como qué porcentaje no administran las relaciones con los clientes, no hacen segmentación de clientes, qué porcentaje no tienen tecnología, qué porcentaje no tiene aliados, etcétera. Pero digamos, yo quiero para efectos de esta presentación de hoy rescatar algunas reflexiones. Primero, y si ustedes le ponen atención a la lámina, básicamente ahí se reflejan las 4 áreas empresariales más importantes, la parte de procesos, la parte de clientes, que es el corazón de la empresa, la parte de personas, gente, y la parte de finanzas, contabilidad, etcétera. Entonces, lo que encontré en esa dinámica es que primero vendo, pero tengo mis dudas de que a veces entendamos lo que es un negocio o una empresa desde el punto de vista de entender a mi clientela, ¿verdad? Hoy en día, post pandemia, perdón, dentro de la pandemia ha sido muy dado que de pronto mi negocio ha caído, ha bajado, pero ni siquiera sé qué le ha pasado a mis clientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo buscar ayuda si yo no le doy ayuda? Cuando yo abro un negocio, hago un emprendimiento, definitivamente tengo una responsabilidad adicional sobre las personas. Desde el punto de vista de tecnología, hay una tecnología distante y esto es gravísimo porque la tecnología tiene que ser inclusiva, sin duda. Sin embargo, post pandemia he visto varios efectos interesantes. Personas que hace un año le tenían pavor a la tecnología y creían que no la iban a poder manejar, hoy en día se atreven a hacer marketing, comunicación electrónica y ya manejan algunas herramientas. Y la más evidente que se da en nuestra economía país es el teletrabajo. O sea, esta herramienta existe desde el 2003 en este país, en Costa Rica, y siempre la tuvimos subutilizada, y ahora la pandemia nos está permitiendo sacarle mucho jugo, mucho provecho, y imagínense todos los impactos positivos que tienen eso desde el punto de vista ambiental, etcétera. Sobrevaloraciones del dinero. Gente diciendo que su negocio podría estar mejor si tuvieran más capital de trabajo, más capital de inversión, y tienen falencias importantes en la administración de las relaciones con los clientes, en sus procesos, en las alianzas, en la integración, falencias importantes desde el punto de vista estratégico. Entonces, mi cuestionamiento es, ¿y si tuviéramos más dinero, derrocharíamos más? ¿Verdad? Entonces, aquí hay una importante mensaje para que hagamos introspección a lo interno de las personas emprendedoras que somos todos, el famoso FODA, las famosas fortalezas y debilidades. Esa parte dentro de la economía solidaria es muy válida hacer. Una parte que me gusta mucho a mí de esta perspectiva es cuando yo sé que otros no me están apoyando bien y me atrevo a decir en qué falencias, cuáles son las falencias del apoyo, ¿verdad? Porque si no lo comunico, ¿cómo van a otros a corregir la situación? Y si los otros tienen la comunicación y no corrigen, por supuesto que están haciendo mal su trabajo, y ahí es donde se tiene que dirigir la economía, a forzar a que cada quien haga efectúe su verdadero rol desde el punto de vista del apoyo. Y esta es justamente la lámina que hace referencia a esa parte de los intraemprendedores, del apoyo, ¿verdad? Reglas para la inclusión desde la base. Si ustedes ven ahí el dibujito, es un poco la manguera. En Costa Rica decimos mucho, nos majamos la manguera, los bomberos a veces se majan la manguera entre ellos. Los emprendedores nos majamos la manguera entre nosotros. ¿Cómo es posible que la gente que le corresponde hacer su trabajo de apoyo no haga bien su trabajo? Haga caso omiso de las situaciones. Entonces sí, hay una serie de retos que el estudio tiene una serie de elementos documentados, preguntas como, por ejemplo, si yo ocupo emprender un negocio, pero solo va a operar un día a la semana ese negocio, ¿es viable desde el punto de vista de costo y tiempo en tramitologías con respecto a Caja, Hacienda y otras organizaciones? ¿Cómo flexibilizamos esas reglas de juego? ¿Cómo las universidades de pronto tienen
mallas curriculares flexibles que se adapten a las necesidades de las personas que están haciendo estrategia y que tienen claramente definido en qué ocupan formarse, en qué elementos, y no solo reciben una oferta rígida de una malla curricular que a veces es poco flexible y a veces poco oportuna. O cómo los gobiernos locales también juegan su rol importante desde el concepto de desarrollo territorial. El impulso de los desarrollos territoriales está tomando mucha fuerza dentro de este contexto del nuevo del COVID-19, disculpen, y los gobiernos locales tienen que hacer su trabajo. No tenemos presupuesto, entonces tenemos tiempo para hacer estrategia. Entonces, ven cómo vamos integrando el concepto de que todos tenemos ese rol emprendedor, todos tenemos retos, todos tenemos que hacer un aporte y la sociedad tiene que obligarnos justamente a tomar ese elemento. Entonces, regreso al paradigma. Me premian porque desempeño bien mi reto emprendedor y no me premien por lo que consumo, ¿verdad? Eso es muy diferente. Lo que consumo es un tema muy personal y particular y la sociedad debería enfocarse en llevar reglas direccionadas a esa otra parte. Entonces, si omito apoyar, limito definitivamente las posibilidades. Y bueno, para ir cerrando, definitivamente la nota técnica no puede obviar, vea que los dos elementos anteriores me enfoco mucho a el mayor aprovechamiento de los recursos, la subutilización de recursos que se da producto de que yo no hago mi emprendimiento y producto de que el vecino me zafa la tabla y no hace bien su trabajo desde el punto de vista de apoyo para que yo pueda incluirme, ¿verdad? Para que yo pueda estar dentro de una economía de mejor bienestar. Y bueno, la nota también hace referencia a algunos elementos de redistribución que son sumamente importantes cuando hablamos de economía del bienestar y economía solidaria. Creo que los costarricenses, por historia, sabemos que la salud es un bien público. Por historia, la educación ha hecho elementos importantísimos. Hoy en día tiene algunas cosas cuestionadas, pero son elementos que debemos mejorar desde el punto de vista de los intraemprendedores que están adentro de cada una de las instituciones o que estamos adentro de cada una de las instituciones, me incluyo. Pero la educación y la formación es sumamente necesaria en estos procesos de respuestas ágiles, flexibles, dinámicas. El mundo emprendedor e innovador lo exige. Y la tecnología, sin duda, es un bien público. No podemos obviar que la tecnología, si no le llega a cada una de las personas, estaría siendo una mala tecnología. La tecnología tiene que servir para incluir. La gran tristeza en nuestro país, y por eso pongo esa carita ahí, que está entre una carita entre ganas de llorar o ganas de enojarse o enfadarse, ¿verdad? Es nuestro coeficiente de Gini, superior al 0.5, y tenemos que hacer grandes trabajos en materia de redistribución del ingreso, y yo no entiendo redistribuir el ingreso más que fortalecer las bases, incluir justamente a las bases emprendedoras, y probablemente tenemos muchos ejemplos en la historia de los cuales podemos sacar casos para fortalecer nuestra economía solidaria. Por ejemplo, recordemos la Inglaterra después de la década de los 50 del siglo anterior, que fortalecieron mucho los procesos educativos y formativos y todo la inversión que se dio para eso, replanteamiento de la economía, relanceamiento de la economía, la nueva economía inglesa vino justamente de las grandes industrias, ¿verdad? En Chile hay el famoso Fondo del Cobre. Chile, siendo una economía sumamente abierta, hizo una institución pública su producto más valioso, el cobre, y ese fondo que operaba con temas contracíclicos, ¿verdad? Se utilizó en muchos momentos para financiar educación. Entonces, sí, definitivamente la redistribución viene a fortalecer ese elemento de inclusión y de economía solidaria que requerimos. Y por supuesto, el poder de agradecer. O sea, tenemos que entender que dentro de estos contextos de emprendimiento, tenemos que entender que
una forma de agradecer es haciendo un buen uso de los recursos que tengo. No me cabe la menor duda, por lo que he estudiado y trabajado en la base de la pirámide, en los emprendimientos, que hay mucha subutilización de recursos y que una parte sí es porque otros no me apoyan, porque otros tienen la culpa de, pero otra parte está muy asociada a mi culpa, a la mea culpa. Entonces, esta nota técnica yo creo que es una nota interesante porque hace una mezcla justamente entre el entender bien el concepto del emprender, y yo creo que ya es hora de que Costa Rica le dé más fuerza a ese concepto de emprendimiento a todo nivel, y la economía del bienestar se podría ver más beneficiada si le bajamos un poquito la tabla al tema del consumismo y premiamos más el emprendimiento que hace cada una de las personas de nuestro país. Eso era lo que les tenía para contar. La nota técnica es una nota más amplia, pero bueno, yo quise presentarles una introducción y una motivación y obviamente aquí están sembradas las bases para discutir algunas cosas, pero yo creo que otras más que discutir es accionarlas, hacerlas. Ya el tiempo no espera, o sea, este mundo se trata de respuestas ágiles, oportunas, flexibles, retos, realizaciones. Muchas gracias a la Universidad Nacional por invitarme, gracias a las personas, a las personas del panel también por compartirnos su información, y espero que este punto de vista, ¿verdad? Sea un punto de vista que nos dé para pensar. Le damos las gracias a nuestro último participante y estaríamos dando inicio al ciclo de preguntas que han estado formulando distintas personas, e incluso agregaría algunas preguntas que yo también tengo por acá anotadas. Primero nos escribe Jennifer Salgado una pregunta dirigida a don Javier Suazo y dice así: ¿puede impulsarse sosteniblemente la economía solidaria desde las comunidades desorganizadas? Cierra el signo de pregunta. ¿Es importante el apoyo de los empresarios o sectores más favorecidos de la región? Sería otra pregunta. Posteriormente hay otra pregunta que no dice específicamente para quién. Esta me imagino pues debe ser también, me parece, para don Javier, pero bueno, podrían valorar ustedes y también responden. Nos escribe Anabel Alvarado de Olancho, Honduras. ¿Qué se haría en Honduras si la mayoría de las personas no tienen garantías y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola desapareció? Tenemos también otra pregunta de Jennifer Salgado, estudiante de la UNAC, dirigida a don Andreas. ¿Cómo puede licitar la microempresa cuando ya las contrataciones son hechas por empresas de los mismos funcionarios? Y yo quisiera agregar un par de preguntas más. Y esta va dirigida también en general, ¿verdad? Diría así: en este contexto de pandemia, de gran incertidumbre económica, donde los niveles de consumo de la población son tan irregulares, ¿cómo se puede sugerir enfrentar el miedo desde distintos sectores económicos más empobrecidos y vulnerables? ¿Y cómo se pueden premiar entonces a los valientes? ¿Quién los premia? Otra de las preguntas que quiero plantearles dice así: ¿cuál es la visión prospectiva que se puede hacer sobre las pymes, MIPYMES y unidades de producción? ¿Serán sostenibles a mediano plazo frente a la presente crisis de COVID-19? ¿Son sostenibles sus planes de contingencia
o tienen planes de contingencia o no tienen planes de contingencia, podrán sobrevivir. Y por último, relacionado con esta crisis y cambio civilizatorio a nivel global, mundial, las estrategias sociales para la reproducción de la vida en este momento son más visibles que nunca. Y eso lo expresaba también doña Teresa. Hoy en día la economía solidaria es muy visible y es parte de esta estrategia de sobrevivencia. Pero ¿se mantendrá igual? ¿Irá luego a tener una posición menos visible, menos protagónica, cuando vuelva otra vez la dinámica de una economía capitalista predominante? ¿O probablemente también se incluya una transformación, una reivindicación de su fuerza y su valor para la sociedad? Esas serían las preguntas hasta ahora recibidas y estaríamos haciendo la primera ronda de respuestas, tal como veníamos en el orden de la palabra de las exposiciones. Entonces empezaríamos con doña Teresa. Si puede tener el uso de la palabra. Tendría cada persona alrededor de 5 minutos para hacer la réplica. Gracias. No sé si María Teresa. La pregunta okay, para listo. mí. Si usted quiere decir algo, quiere hacer alguna réplica de alguna de las preguntas. Yo puedo responder, porque yo puedo responder ahora las estrategias de sobrevivencia. Puedo hablar por mi país, que está pasando por una crisis muy grave, con una discusión durante la pandemia. Estamos discutindo problemas econômicos, de desenvolvimento econômico, problemas de sucessão política. Então, a sociedade não sabe se vai cuidar da saúde ou se vai cuidar de desenvolvimento, ou se vai cuidar da economia. Então, nesse sentido da economia solidária, é muito importante que as pessoas estão agora se juntando, estão estabelecendo regras comunes para trabalhar e para poder sobreviver. Então, a estratégia agora é porque o governo não está pensando em la sociedade, o governo está pensando em se reeleger hasta 2 anos. E também está pensando em, não pense lá em doença, não pense na morte, não pense em nada. O governo brasileiro pensa em acabar com o isolamento, acabar com a quarentena e começar a todos a trabalhar, porque a economia brasileira está muito mala. E nesse sentido, o povo que não temos 20 milhões de pessoas desempregadas, e temos o campo que está sem apoio, temos a periferia da cidade muito largada. Então, nesse sentido, estou contestando, há uma necessidade de uma economia solidária que está muito forte neste momento, se desenvolvendo, porque todas as pessoas que estão em casa, que estão isoladas, estão trabalhando, fazendo coisas para vender, ou para cambiar, ou para trocar, mesmo até como escambo, muitas vezes. E nesse sentido, que estão se falando mais em la economia da proximidade, porque não se pode esperar que a sociedade ou o governo vá pensar em salvar as pessoas. Então, muitas famílias que estão agora sem emprego, sem poder trabalhar, estão fazendo comida em casa para vender, estão fazendo doces para vender, estão fazendo roupas, estão fazendo máscaras. A indústria de máscara cresceu muito, porque é obrigatório usar máscara. Então, eu mesmo comprei muitas. Então, todos compram. Então, este tipo de trabalho, de autogestão, em que as pessoas estão agora se tornando
empreendedores en su propia casa, debido a la pandemia, debido al isolamento, está trayendo una autonomía muy grande para las familias. Muchos están consiguiendo ganar más que en la época en que no había la pandemia. Entonces, el gobierno se olvida de estas personas y piensa, evidentemente, en las políticas para suportar el gobierno y no recibir el impeachment, porque está haciendo cosas que van a llevarlo a impeachment, como en Río de Janeiro. En ese sentido, yo creo que cada familia, cada casa, cada persona está ahora se auto-gestionando, se auto-trabajando para se cambiar como un empresario doméstico y cambiar con los otros. Entonces, hay una solidariedad que puede apoyar la economía solidaria. Y también hay una proximidad en la economía entre los vecinos, entre los barrios y entre las personas. No sé si respondí, o si comprendí, o si vão me compreender mejor. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, estaríamos con don Javier. Vamos a ver. Don Andreas. Sí, gracias. Bueno, la pregunta que yo recibí es sobre cómo pueden las microempresas participar en licitaciones y ya los mismos funcionarios públicos reparten el pastel entre ellos, que es un problema real, digamos. Creo que las compras públicas en todo el mundo son vulnerables a casos de corrupción y clientelismo, y no hablo solamente de Latinoamérica o África, pero aquí en Europa, en Alemania, en Suecia, hay casos muy claros de corrupción y clientelismo en actos de las compras públicas. Y no tengo bueno, yo puse en una de las láminas que se necesita una administración pública capaz e independiente, y eso no es fácil. Estoy consciente de eso, pero yo veo tres opciones o tres puntos de entrada. Una es las autoridades de supervisión, como la Contraloría General de la República en Costa Rica, que supervisa todos los procesos de las licitaciones públicas y las compras públicas, y yo lo veo como relativamente eficiente. Después hay un proceso que creo que va a ayudar, que es el traspaso de todas las compras a plataformas electrónicas. Eso aumenta la transparencia. Hay una plataforma electrónica en Costa Rica que yo conozco, y ahí puedo revisar todos los contratos con dinero público desde el año 2007 hasta el mes pasado, digamos. Entonces, tengo la información, por lo menos, y si yo veo que en 5 años consecutivos la misma empresa siempre ha recibido una mayor parte de los contratos públicos, yo puedo cuestionar si eso siempre fue la oferta más económicamente más favorable. Entonces, plataformas electrónicas pueden ayudar, y después, bueno, es más complicado todavía, una sociedad civil que también, y medios de comunicación que observan los procesos. Yo creo que eso es un arma bastante importante contra la corrupción y el clientelismo en las compras públicas. Pero todos son procesos sociales que no son fáciles de iniciar. Bueno, eso creo que es todo lo que yo quise contribuir en este momento. Muchas gracias, don Andreas. Continuaríamos entonces con la réplica que puede plantearnos don Javier Suazo, perdón. Don bueno, Javier. Gracias por la participación. Tengo varias preguntas. Vamos a tratar de dar respuesta en el orden. Dice una relacionada con cómo podemos fortalecer esto de las unidades productivas campesinas, si
tenemos bastante débil la organización, es correcto, es decir, la organización gremial campesina se ha debilitado, se debilitó con el ajuste estructural agrícola y muchos de sus dirigentes, digamos en el caso particular Honduras, entraron en procesos poco transparentes y un caciquismo bastante autoritario que todavía está haciendo mucho daño al agro hondureño. Pero ha surgido redes de productores pequeños, campesinos y principalmente de mujeres que están fuera de este margen tradicional de organización gremial, que puede ser un elemento importante para dinamizar esta organización a nivel de las unidades productivas. Hoy que la estamos poniendo de nuevo en la palestra pública por la crisis y la pandemia. El segundo tema se refiere al hecho de los grupos, cómo podemos avanzar si hay muchos grupos empresariales que entiendo que están un poco en contra de estas políticas, pero si vemos un poco lo de la economía solidaria, uno de los principios fundamentales es la redistribución. Digamos, había un escritor famoso, Polaski, que decía que habían 3 principios fundamentales: la redistribución, el intercambio y la reciprocidad. Creo que la redistribución le corresponde mucho al Estado, le corresponde básicamente al Estado como un medio de trasladar y fortalecer este tipo de economías en cuanto a activos productivos, en el caso del agro, la tierra, servicios de apoyo a la producción, la parte de crédito fundamentalmente y la parte de la educación y la capacitación. En ese sentido, ocupamos estas políticas redistributivas como un proceso de fortalecimiento de las unidades campesinas, en este caso, y étnicas. El problema que tenemos es que no tenemos instrumentos, o por lo menos instrumentos integrados. Colombia tiene un programa de unidad familiar campesina, digamos. Honduras acaba de aprobar la Estrategia Nacional de Desarrollo de Unidades Campesinas al 2030. Otros países están en ese proceso, pero buscamos recursos y verdadero apoyo y no lo encontramos. Es decir, en caso de Honduras se creó incluso una unidad para apoyo a las unidades familiares, pero no tiene mucho apoyo en este sentido. La propuesta mía es reformar los instrumentos vigentes partiendo del plan del CELAC al 2025, lo podemos ampliar al 2030, sobre economías campesinas, seguridad alimentaria y nutricional, donde la FAO, incluso CEPAL, pueden aportar mucho en este aspecto. Otro aspecto importante, otra pregunta tiene mucho que ver con cómo podemos dinamizar, y es básicamente en Honduras, las economías pequeñas, indígenas, campesinas. Sí, estamos eliminando el Banco de Desarrollo Campesino. Entonces, estamos confiando mucho en el sistema financiero tradicional, en mecanismos tradicionales de crédito, y no estamos confiando mucho en los bancos que son bancos constitucionales, ¿verdad? En el caso de Honduras, Banadesa es un banco constitucional. Para poder modificarlo y eliminarlo ocupamos mayoría absoluta prácticamente del Congreso de la República. A lo mejor se pueda modificar y eliminar ahorita, no tengo evidencia que eso ha sucedido por esto de la pandemia, pero esto sería un retroceso en materia de desarrollo agrario. Eso lo hemos discutido a nivel de dirigentes campesinos, a nivel de universidad, en la carrera, a nivel de países latinoamericanos, y estos son retrocesos que nos van a costar mucho a futuro. El otro elemento tiene que ver con la perspectiva de las unidades de desarrollo de economía familiar, y en este sentido ya tenemos bastante avanzado a nivel de la red de economía familiar y alternativa a nivel latinoamericano. Ya tenemos principios orientadores, mecanismos de participación, enfoques de desarrollo. Lo único que no tenemos es que a nivel principalmente de la región, entiendo que Costa Rica, la UNA, va liderando mucho en esto a nivel de la capacitación, seminarios, foros, y en otros países como el nuestro sí estamos un poco retrasados. Yo creo que ahí en perspectiva me parece que la academia puede marcar un punto importante y puede liderar un proceso de cambio en estos enfoques de desarrollo en esta coyuntura.
El problema que tenemos es que en esta coyuntura estamos atacando el COVID con estrategias, con políticas iguales o tradicionales a las que hemos venido ejecutando, y después que pase el COVID vamos a volver a lo que habíamos estado haciendo anteriormente. Es decir, un retroceso del retroceso. Entonces, de ahí estamos mal porque nuestros países tenemos serios problemas de endeudamiento, tenemos serios problemas de pobreza, serios problemas de empleo, subempleo, que va a subir con esto del COVID, pero con estrategias que veníamos anteriores, como el extractivismo, el monocultivo, es muy difícil que podamos avanzar. Entonces ahí la academia tiene un rol importante. Y finalmente, como sobre estrategias sociales, a mí me parece que en el caso de las unidades productivas y en el caso de los sectores informales, digamos, la economía hondureña es prácticamente informal, más del 65-70% lo generan los informales. Ocupamos una estrategia desde los territorios, desde las colonias dentro de los barrios, es decir, integrando redes, así como lo han hecho mujeres, contra la violencia y hoy contra el hambre. Eso sería mi respuesta a esta pregunta. Muchísimas gracias, don Javier. Y estaríamos finalmente dándole la palabra a Luis Francisco Corrales para concluir esta fase. Don Francisco. Sí, muchas gracias. Gracias. Listo. Quiero empezar de ahí, de justamente esto, de las relaciones. Cuando hablamos de economía del bienestar, economía solidaria, creo que tenemos que entender que se trata de personas, se trata de gente. Y sí, el COVID, al igual que muchos de los ejemplos que se han planteado aquí, nos ha acercado, aunque nos ha encerrado, nos ha acercado más a la comunidad, nos ha acercado más a comprar a gente cercana, a comprar a otro tipo de personas. Entonces las relaciones empiezan a tener otro dinamismo. Aquí el cuestionamiento sería, ¿cuándo va a terminar el COVID? Si es que algún día va a terminar, y cuándo va a venir otra pandemia, si es que va a venir otra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dinámica de las relaciones? Y el bienestar se trata de entender que el bienestar parte por uno como individuo, ¿verdad? Por ahí hacen algunas preguntas, por ejemplo, en cuanto a premios. El principal premio cuando uno es solidario es la realización que uno siente, ¿verdad? Entonces, si empezamos a entender lo que es el emprender desde cualquier óptica de la perspectiva de cada una de las personas que formamos comunidad o sociedad, debemos entender cómo nos vamos a realizar. Entonces, yo en primera instancia no ocupo que me premien, lo que ocupo es que no me atraviesen el caballo. Entonces, perdonando el francés. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que simple y sencillamente en la sociedad le vamos a poner más atención a la gente que no juega su rol, que no desempeña su rol, que porque de pronto en mis manos estaba cambiar una regulación, modificar una regulación, estaba el reto de flexibilizarla y no la promoví. Entonces no fui una persona emprendedora, no me realicé, hice caso omiso de mi responsabilidad. Entonces, probablemente aquí vamos a ir cambiando un poquito el concepto de premios por el obligar a que cada quien en la sociedad tenga que hacer su papel que le corresponde, ¿verdad? Entonces, por ahí hacen otra pregunta muy interesante sobre el tema que tiene que ver con caídas, fallas, cuando no somos sostenibles. El ser humano por naturaleza somos personas con virtudes y defectos, con fracasos. En el concepto emprendedor está el fracaso de por medio. A nadie le gusta fracasar, a nadie, pero nos hace más fuertes si aprendemos a fracasar. Entonces, cuando empezamos a estructurar sobre todo estos conceptos, todo el concepto, por ejemplo, de dinámica financiera, vamos a tener que construir mecanismos de financiamiento que no maten a la persona que de pronto falla, que de pronto no es sostenible, porque de pronto, ¿quién tiene la bolita de cristal para saber cómo lo debe hacer a futuro siempre? Por supuesto que van a haber momentos en que de pronto algún proyecto o algún emprendimiento personal o alguna meta de vida no la voy a poder cumplir. ¿Cómo entendemos eso?
tenemos que ser un poco más mano fuerte con temas de corrupción o con malas intenciones o con la gente que peca de omisión porque no hace su trabajo. Definitivamente dentro de esta nueva dinámica del COVID lo que nos está enseñando es que tenemos que estimular, regresar a esa parte de las relaciones. Hacer empresa, hay que entender las relaciones. Yo no entiendo cómo mucha gente en estos momentos, dueño de negocios o empresas, tiraron la toalla y se olvidaron de sus clientes, cuando en este momento es cuando más tengo que estar en comunicación y en relación con los clientes. ¿Cómo están? ¿Qué les está afectando? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Hagamos un prototipo, diseñemos otra cosa. De ahí es donde surgen todas las prácticas de innovación, de esa cercanía. Entonces, en definitiva, yo creo que aquí las referencias en cuanto a premios y castigos y todo eso es un poco, hagamos bien la tarea, realicemos, hagamos introspección, entendamos qué es bienestar, entendamos qué es ser solidarios, entendamos que no podemos dar lo que no tenemos y que obviamente ocupamos llenarnos nosotros también. Entonces el mundo va en esas dos líneas. Una es una parte individualista, donde yo tengo mi personalidad, mi forma de ser, mi individualidad, mi propósito, y otra parte es la parte integrativa, donde como sociedad nos vinculamos para hacer de esto una mejor sociedad. Entonces creo que sí, hay mucha materia prima, pero mucho pasa por hacer introspección y decir, bueno, ¿cuál es la tarea que yo no estoy haciendo? ¿Cuál es el recurso que estoy dejando de utilizar o estoy utilizando mal? Hacia ese norte creo que podemos tener por ahí algunas de las respuestas a las preguntas que hicieron, sobre todo en cuanto a esto de los negocios que de pronto fallan o la parte de los premios. Recordemos que todos somos seres humanos llenos de virtudes y defectos. Y aquí el elemento de fondo no es que nos podamos equivocar. Ser emprendedor significa que nos podemos equivocar. Lo que tenemos que entender es cómo estimulamos, cómo generamos las correctas regulaciones para así definitivamente el que no hace su tarea, cómo lo excluimos, o el que es corrupto, cómo lo excluimos, pero incluyámonos todos los demás, ¿verdad? De Soto, desde el famoso economista peruano, desde los 80, 90 de la década anterior, perdón, del siglo anterior, hablaba justamente de eso, de que las regulaciones tienen que responder a elementos de flexibilidad y no podemos tener regulaciones rígidas. Y a veces nos da miedo generar regulaciones para los más chiquitillos porque los más grandes se nos pueden escapar. Igual se nos escapan los más grandes y no incluimos a los más pequeños. Entonces, eso tenemos que entenderlo muy bien para poder construir una verdadera economía de la solidaridad. Pero parte primero por entender yo qué es bienestar. Ajá. Y yo tengo que estar bien. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, con estas reflexiones estaríamos cerrando esta última etapa para ya concluir, ¿verdad? Con una síntesis muy breve de mi parte con respecto a todas las presentaciones realizadas. Sin duda alguna, el Estado en este momento asume un rol protagónico en enfrentar una crisis social, económica, que pone sobre la mesa acciones que se han venido haciendo desde hace muchos años, muchísimos años, como son las estrategias de autogestión comunitaria y las estrategias de una economía solidaria que en algún momento pudo haber sido conocida o reconocida como una economía de subsistencia y que hoy en día definitivamente nos permite también enfrentar la vida, la reproducción de la vida, la solidaridad, la cooperación, desde las redes solidarias y redes familiares, redes vecinales y otras políticas que han sido cuestionadas por un sistema capitalista y que hoy definitivamente son también las formas de enfrentar, las formas de sobrevivir.
Esta economía de proximidad que nos explica doña Teresa, reconocida desde las formas en que se estructuran en una sociedad estratificada, pero también en una sociedad pluricultural, en una sociedad con una gran complejidad organizativa y una gran complejidad en su trama de conflictos, permite también hacer visible su importancia al día de hoy, pero también se une a lo que Andreas explicaba sobre el Estado, ¿verdad? Y este tema de las compras públicas sostenibles, que en el fondo tiene que ver mucho con los procesos de transparencia y también con los procesos de flexibilización necesarias para poder hacer partícipe otros sectores sociales menos empoderados económicamente, y que también pueden ser aliados estratégicos en este sistema de gestión estatal. Sin duda requieren el mismo fortalecimiento como cualquier otra MIPYMES o pymes en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Relacionado con su capacitación, con sus capacidades administrativas, con sus capacidades legales, con sus capacidades también para negociar y hacer frente, digamos, a competidores que históricamente han sido los que controlan pues una buena parte del mercado y buena parte también de la gestión estatal y gubernamental. Por otro lado, desde la experiencia hondureña, ¿verdad?, que nos expone don Javier, estas posibilidades de una economía solidaria se fortalece desde los territorios, se fortalece desde esa visión regional, pero también con estas diferencias que poseen cada uno de los grupos, ¿verdad?, productivos, estas unidades productivas que inició explicando desde lo que es el campesinado, pero cómo también las políticas deben de estar acorde a estas dinámicas y ser fiel a sus necesidades y a sus posibilidades de desarrollar otros tipos de economías. Es una experiencia muy interesante, ¿verdad? Muy investigada en un país con tantos conflictos, ¿verdad? Y con tantas también polarizaciones sociales y económicas, que sin duda permite que se revalore, ¿verdad?, lo que es este pensamiento de la autogestión, y no un gobierno necesariamente que se piensa desde su economía, sino que se debe de pensar desde su gente, desde su país, desde lo social. Por otro lado, con lo que nos comparte don Luis Francisco sobre el valor, ¿verdad?, del emprendedor, de la emprendedora, que hoy día lo llamamos así y que muchos años atrás pues no tenía este nombre, pero que siempre han existido personas creativas, personas que no le temen al cambio, a innovar, a buscar alternativas. Y desde la experiencia, por ejemplo, bueno, que también la comentaba don Javier, ¿verdad?, de las mujeres y cómo han organizado estructuras solidarias donde no media la competitividad económica, sino la solidaridad, el no hambre, el no la enfermedad, sino la salud. Son las maestras hoy en día de cómo podemos enfrentar esta pandemia, y también hay maestros. Es que tenemos que recuperar esas experiencias que que han tenido durante muchos años generaciones que no enfrentaron una pandemia, pero sí crisis económicas muy fuertes que pueden semejarse más o menos a estas crisis que hoy vivimos. Entonces, hay un conocimiento popular, hay un conocimiento de las bases populares, de las bases sociales, pero también de sectores económicos que no se han reconocido por estos modelos económicos neoliberales y capitalistas, pero hoy en día tienen la clave de cómo sobrevivir. Me parece muy importante la posibilidad de poder sistematizar, de poder publicar, de poder difundir y poder fortalecer lo que
lo que la coyuntura está brindando, que son otras estrategias de hacer la vida, otras estrategias de hacer una economía solidaria y una economía social, pero también una sociedad más justa. Y bueno, siguiendo entonces con esta lógica de poder seguir discutiendo y analizando, pues el día de mañana continuaremos con este seminario virtual de estrategias y políticas para promover la economía solidaria frente a los efectos de la pandemia COVID-19. Para el día de mañana, que a las mismas 18 horas, Centroamérica, estaríamos empezando con la presentación de Álvaro Calix desde su tema de transformación social ecológica. También la doctora Marisol Velázquez, académica de la Universidad Panamericana de México, estará participando en el foro de mañana. La máster Gilma Sabina Lizama, de la Universidad Nacional del Salvador, y el máster Luis Fernando Morales Abarca, académico de la Universidad Nacional de la Escuela de Planificación Económica y Social. Será moderado por el organizador de este seminario, el doctor Álvaro Martín Parada Gómez, académico de la Escuela de Economía. Entonces, les esperamos el día de mañana. Esperamos podamos seguir discutiendo y poder tener más espacios como este para analizar nuestras prácticas, reconocernos, aplaudirnos, abrazarnos a la distancia y motivarnos a seguir trabajando, haciendo, construyendo y empujando la carreta. Muchísimas gracias, gracias a las personas que también nos acompañaron desde diferentes países, y sí recordarles que esta actividad es grabada también y se les estará haciendo llegar por diferentes medios. Mañana se les explicará con más detalle. Entonces, muchísimas gracias, y reconocerles el trabajo a Cinia Castillo Bolívar del programa de Una Vinculación, a Johan Figueroa Guevara también, que nos ha estado asesorando y acompañando en todo la gestión informática y de comunicación, y Gilbert Pandolfi Zamora como diseñador gráfico de todo esto tan hermoso que hemos tenido también detrás de cámaras, ¿verdad? Este equipo tan maravilloso. Entonces, muchas gracias, buenas noches, buenas madrugadas también, y un abrazo fuerte. Chao, chao.